Bienvenidos, guardianes, investigadores, sectarios y amantes de la obra de Howard Phillips Lovecraft. Bienvenido un día más a Terror Lovecraftiano, el único canal de internet no inclusivo y totalmente contaminante. Y además estoy hasta la polla de los cascos estos, no ves si pegan calor en verano, compadre. Bueno, hoy tenemos entrevista, que llevamos tiempo sin entrevista, desde que se la hicimos a Tristán Oberón, grande. Hoy tenemos a Xavier Ugalde. Para quien no lo sepa, pues es autor de varios libros, entre ellos uno que a mí me gusta muchísimo y que lo descubrí de rebote, La sombra de Zaros, y también tenemos la frecuencia Bauman. Bienvenido, Xavier, al canal. Muchas gracias, pues un placer estar aquí con vosotros y compartir un ratito hablando de nuestras cosillas. Y para interrogarle debidamente o torturarle con nuestras preguntas, tengo a Chuchi, que es también gran aficionado a la frecuencia Bauman. ¿Qué tal, Chuchi? Buenas noches a todos, encantado Xavier, que aunque vivamos en la misma ciudad y compartamos hobby, no nos conocemos. Vaya, eso no lo sabía. Lo de la Curioso. ciudad, lo de la ciudad. Sí, sí. Y nada, pues oye, encantado de tenerte aquí para hacértelas pasar un poco mal. Un poco, Tira dice. cordura. Bueno, tenemos que hacer un anuncio y es verdad, Chuchi, que si llegamos a 100 comentarios, entre los que comenten vamos a sortear algo, ¿verdad? Hombre, vamos a sortear un pedazo libro de la frecuencia Bauman firmado por Xavier, por supuesto. Hombre, eso está clarísimo. Lo habéis puesto fácil en 100 comentarios, ¿no? Lo habéis 100, 100. puesto... Eh, Íbamos eh, a poner 100.000, pero pero la gente se lía con el punto y bueno. es 100.0 tal. Sí, es que... Bueno, cada día más seguidores. Llegaremos a los 200 de aquí a final de año. No me qué triste, por Dios. Eh, Bueno, Chávez, vamos a entrar ya en materia. Tengo los trastos interrogados aquí. Y mi primera pregunta es, ¿cómo recibiste la llamada de Chulu? O sea, como tu primer contacto con los mitos, Lovecraft y demás. Uy, pues justo ayer lo estaba hablando con unas amigas que han venido de visita, que son las chicas que organizan el Celsius de rol en Avilés, y justo salió este tema, esta misma pregunta. Yo recibí la llamada de los mitos cuando tenía, pues yo creo que 13 años. Yo eh, leía librojuegos de estos de Elige tu propia aventura, porque en el colegio nos daban puntos positivos en las notas y así si cogíamos en la biblioteca del colegio, si cogíamos libros y tenían este tipo de libros. Yo los vi y fue como, ostras, que esto que como mola, ¿no? Entonces yo estaba un poco familiarizado con el tipo de librojuegos de Elige tu propia aventura y unas navidades a un vecino mío le regalaron un libro y vino todo contento. En plan, "Oye, me han regalado aquí una cosa súper rara. Esto es algo muy parecido a lo que leemos estos de los de Elige tu propia aventura, pero más complejo y tal. Tenemos que probarlo un día porque se juega entre varios y nada, nos juntamos tres y era el libro de la llamada de Chulu. Y jugamos la mítica Casa Corvit. Y claro, me explotó la cabeza. Yo fui de jugador y aquello me pareció, o sea, era como un libro juego, pero hipervitaminado. Era ya para empezar a jugar en grupo, no era jugar tú solo leyendo. Y luego el nivel de detalle, ir describiendo lo que va haciendo tu personaje, cuando las cosas se empiezan a poner ya turbias en la casa. Bueno, fue como una epifanía, fue, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero más. Y así entré en el rol y así descubrí a Lovecraft también, claro, porque a raíz de eso, pues ya dije, ¿quién es este tío? Este mundo, ¿quién lo ha creado? ¿Qué es esto? Y sí, fue así. Qué mente perturbada, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo fue que te pusiste a escribir? O sea, supongo que cuando dirigías una aventura y demás, lo mismo has pensado, bueno, voy a hacerme una aventura y has hecho alguna para tu jugador y demás, pero en plan serio, decir, bueno, voy a crear esto. ¿Cuándo fue más o menos que te picó el gusanillo? Pues yo la verdad es que nunca había tenido necesidad de ponerme o había sentido necesidad de ponerme a escribir, más allá de que hay veces que
pues incluso improvisaba aventuras con mi grupo de juego, el típico fin de semana que de repente salía malo, no ibas a hacer nada, vas a jugar una partida, venga, pum, y te la inventabas sobre la marcha y tirabas para adelante y ni siquiera tenías ni 4 notas ahí apuntadas. A mí me llegó, me llegó este tema de ponerme a escribir bastante tarde, me llegó con la paternidad, ¿vale? Cuando llega la paternidad, pues cualquiera que haya pasado por este proceso, todos tus horarios se trastocan, tu vida da un vuelco, es difícil quedar con gente con la que antes era más fácil quedar. Esto es un poco antes de que yo conociese también el rol online, que yo lo descubrí un poco más tarde con la pandemia, un poquito antes de la pandemia, pero vamos, justo ahí. Y yo empecé a notar, pasaba un año, pasó otro año, y empecé a notar que había un riesgo de que me desconectase de la afición, de que dejase de jugar a rol o que mm, fuese una afición que quedase atrás. Por A por B o por C, yo siempre había mantenido el rol con algún paroncito, pero siempre me había mantenido jugando, dirigiendo esporádicamente. Había etapas de más, juego, de menos. Y entonces me dio un poco este miedo. Y a raíz de unas jornadas que se han estado haciendo en Bilbao, las Bilbao Rock and Roll, que las organizaba Íñigo, uno de los dueños de Joker, de la librería Joker, eh, decide que va a hacer un concurso de módulos en las jornadas. Y la verdad es que de repente se fue como que encajó todo. Dije, vamos a ver, voy a ir a las jornadas porque los típicos family points estos que se pueden gastar para hacer de vez en cuando algo, voy a acudir, ostras, me gustaría poder participar en el concurso. Y a mí muchas veces las ideas para las aventuras así se me ocurren soñando, te levantas, has tenido un sueño, una idea, un tal, y se me ocurrió lo que era el concepto de pesadilla en Manor Peak, que fue la primera aventura que yo escribí. Escribí de ponerme a escribir. Y bueno, la verdad es que yo aborrezco bastante ponerme a escribir, no me gusta, no es algo que disfrute, pero me salió de una manera bastante natural, quizá por la experiencia, quizá por el haber leído muchas aventuras, muchos módulos. La estructura y cómo ir desarrollando la aventura me salió de una manera natural, aunque mi nivel de expresión escrita no es de un literato, no tengo ni la formación ni el talento, pero así fue. Y la verdad es que cuando la escribí quedé bastante satisfecho, o sea, no es porque no tenga abuela, pero dije, ostras, creo que está guapa. O sea, creo que esto puede gustar. Y así fue, así empecé. Bien, bien, bien. Oye, una pregunta aparte que teníamos preparado, que nos han dejado en el grupo de Telegram para ti, es, ¿tú qué crees que ocurriría si Rayleigh fuera bombardeada nuclearmente? ¿Qué ocurriría? Pues que Sí, eso es como cabrear a, no sé, a una vaca y que te termina pegando una coz. Pues esto es exactamente igual. Por mucho que nos guste pensar que jugando a rol todos habremos acabado alguna vez con el bicho de los mitos, con dinamita y con historias así, me da a mí que aunque tirásemos unas bombas nucleares en Rile, igual conseguimos que se despierte antes. Y estaría bien, estaría bien. Ya. Chuchi, ataca tú por ahí, que te Te, veo muy, te muy happy. despierta cabreado. Bueno, pues yo quería comentarte que a mí me encantó mucho la frecuencia Bauman. La sombra de Saros la conseguí de segunda mano. También la conocí de rebote como Ángel, pues en los grupos de Telegram y tal, y pues la gente la ponía súper bien y esto. No sabía que éramos de la misma ciudad ni de coña, vamos. Y nada, el año pasado me leí La sombra de Saros, no me la he leído porque tengo la esperanza de jugarla algún día. Entonces no me la he querido leer. Jugaremos, jugaremos. Te lo prometo. Pero
Sí, yo la verdad que tengo la esperanza, por eso lo tengo, pero no me lo he leído. Pero la frecuencia Bauman no me pude resistir. Y la verdad que mi pregunta es, ¿cómo se te ocurre semejante locura de aventura que además la puedes hacer en bucle una y otra vez hasta que salga? Y sobre todo, en qué ser de los mitos te has inspirado para ese primigenio? Porque a mí, bueno, tengo mis alternativas, pero me causa mucha curiosidad, la verdad. Bueno, yo lo explico un poco ahora no recuerdo exactamente lo que puse o cómo lo puse, pero creo que lo explico un poco en el prólogo de Bauman, que em, yo vi una película aquí en el FANT, si además tú eres de Bilbao, conocerás el Festival de Cine Fantástico que se hace aquí en Bilbao. Sí. Tuve la oportunidad de ir a ver una película que se llamaba The Endless, El Infinito, y que cualquiera que la haya visto y lea Bauman va a ver que el tercer acto está muy, muy, muy inspirado, por no decir, no he querido tampoco, no he querido alejarme demasiado porque digamos que fue una de las semillas primigenias de la aventura, el ver esa película y decir, aquí hay una historia de rol, aquí hay una campaña de rol, aquí hay algo que partiendo de esto o pudiendo llegar a esto se puede jugar una aventura de rol. Tuve la suerte además de que los directores, que son también los actores, los dos actores protagonistas, estaban allí y hubo una charla en la que ellos explicaron muchas cosas de la película, en la que cosas que igual no quedan tan claras en la película, pero la gente pues se calentó un poco, ya empezó a haber ahí un diálogo y yo salí fascinado, la verdad. Yo con ese concepto salí fascinado. Entonces, pero claro, yo veía, "Buah, esto es muy difícil, aquí hacer algo es muy, muy complicado". ¿Qué es lo que ocurre? Que en estas jornadas que os he comentado de la rock and roll, justo antes de la pandemia, vino Víctor Romero, digamos, el responsable de Hillspress, y me comentó a ver si me interesaría hacer una campaña para Ratas en las Paredes, para el juego, específicamente Ratas en las Paredes. Y me comentó que le interesaría que fuese época moderna, turbia, oscura, adulta. Y a mí lo primero que me vino a la cabeza es, ostras, ya tengo la excusa perfecta para este concepto que lo veía súper complejo de llevar a cabo. Voy a ver si soy capaz de poder articular algo sobre esto, ¿vale? Y a raíz de ahí fue un poco ir tirando como hago yo casi siempre, ir tirando del hilo o a veces lo describo como un puzzle, ir construyendo el puzzle hasta que todas las piezas encajaron y bueno, por desgracia justo fue cuando tuvimos el confinamiento. Entonces tuve ahí unos meses en los que un poco en los que el estado de ánimo no era el mejor. Yo tenía que ir a trabajar, pero tenía más tiempo porque, claro, estábamos con servicios muy mínimos, la actividad se había reducido mucho y digamos que escribir la frecuencia Bauman para mí fue una manera también un poco de abstraerme un poco de todo lo que estaba pasando. A mí, yo cuando Pues la leí hace poco, me la recomendó Chuchi y a mí me da la impresión de que lo que tú describes al principio de las entidades enfrentadas son Yozotó y Azató. Da a mí la impresión. ¿Puede ser? La verdad es que no tuve un enlace directo con seres de los mitos lovecraftianos, porque una de las cosas que me comentó Víctor, como quería que fuese específicamente para Ratas en las Paredes, em, digamos que yo quería usar. Ratas en las Paredes no tiene apenas trasfondo, o sea, te hablan unos cuantos primigenios que no son lovecraftianos. Hay algunos seres que sí son lovecraftianos, pero muy pocos. Pero yo quería que eso tuviese amarre con el propio manual de ratas, ¿vale? Quería que es horror cósmico, pero no lovecraftiano puramente. O sea, no se basa en las raíces o en el corpus lovecraftiano de los mitos, etcétera. Entonces, yo tenía al amo de la recursividad, que bueno, supongo que cualquiera que vea
esta charla entiendo yo que habrá leído ya Bauman, porque si no se la vamos un Si poco no, a... que sepa que Si no hay se la vamos a pelos. destripar. Yo tenía ese concepto porque emanaba de esto que os he comentado, de lo que pasa un poco en esta película, en estas recursiones en las que el tiempo se reinicia, etcétera. Y hay como zonas en las que encima cada recursión va a un ritmo diferente. Entonces yo tenía este que era un poco, digamos, de mi cosecha o muy inspirado en lo que sucede en esa película, pero quería relacionarlo con algo del manual de ratas. Y el efímero me pareció un primigenio de ratas muy adecuado porque era un poco el antagonista, ¿no? Digamos que el efímero es un primigenio que lo que busca es, pues eso, que el fin de todo, un poco, ¿no? O sea, que las cosas no son inmutables, es un poco el factor caos, mientras que la moda recursividad sería la ley de todo queda eh, bajo mi mandato, pero todo queda Fantástico. inalterado, ¿no? O sea, y te promete esa vida eterna, pero que realmente es una broma de mal gusto, ¿no? Porque realmente estás atrapado, ¿no? Como una mosca todo el rato en un... A mí me llama mucho la atención, bueno, yo como Ángel también pensaba que eran Yog-Sothoth y Azathoth, yo los asimilaba a, porque no estoy acostumbrado al sistema de ratas, pero sí al Tulu clásico tal. Y me llama la atención el que por muy mal que te salga la partida, la puedes reiniciar con los mismos personajes. Así una y otra vez hasta que hagan lo que tienen que hacer. O sea, es una partida que la puedes jugar con la misma gente, depende de lo torpes que sean, pues muchas veces. Esto hay gente que, os voy a decir, porque a mí me llega mucho feedback de gente que la ha leído, que la ha jugado, que la ha dirigido no sé cuántas veces, que no sé qué. Me gusta, la verdad es que me gusta mucho recibir el feedback porque ves un poco esta interpretación, por ejemplo, que me acabáis de decir vosotros, de los primigenios. Ostras, pues yo no lo había pensado, pero a vosotros os lo ha evocado y ya es algo que me hace a mí pensar también en ello, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema del epílogo, en el que entras, digamos, en el que eres consciente del bucle porque lo empiezas a jugar, el bucle, ¿vale? Hay gente a la que le encanta y gente que me ha dicho, pero ¿esto qué es? Que tengo que volver a jugarlo todo, pero ¿cómo es posible esto? Y a ver, no es ni lo uno ni lo otro realmente, ¿no? El epílogo está pensado un poco para que jugando mediante elipsis temporales pongas el foco en los puntos clave que hayan sucedido en vuestra partida, los que sean, porque al final hay mesas que se fijan más en unos personajes, eh, hay mesas que ignoran otros personajes, o sea, hay mesas que van a por el padre de Wendy a saco, otros lo dejan ahí a su suerte, etcétera. Entonces, los puntos, digamos que en tu partida, en tu mesa han sido importantes, puedas revisitarlos y si te ha quedado algo en el tintero cuando ya eres consciente de lo que está pasando y que puedas hacer de otra manera o que puedas cambiar, digamos que lo puedas jugar, pero porque tenga una trascendencia narrativa. No es necesario que te juegues toda la partida otra vez. Puede ser que haya gente que lo quiera hacer así, no te digo que no, pero digamos que tampoco era la idea. A lo mejor la idea era que, oye, ahora vuélvete a jugar toda la campaña Nada, de golpe a otra estos vez. juegos se viene a sufrir y yo creo que tanto Ángel como yo narraríamos otra vez la primera escena desde el principio. Estás en una cafetería, patatín, patatán. Sí, 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 la primera escena totalmente, porque más es el shock de repente darte cuenta de que tú piensas que has tenido éxito, bueno, éxito o lo que haya pasado al final del tercer acto y de repente te das cuenta de que estás así, ¿vale? Pero bueno, a partir de ahí ya es un poco lo que realmente es un poco, como digo yo, cada mesa es soberana y cada mesa interpreta de una manera lo que se pone ahí y si hay mesas en las que dicen, no, no, yo lo quiero jugar todo, pues genial, pero vamos, que no es porque yo os diga que lo hagáis. O La sea, verdad es que tiene que estar gracioso una mesa que no se haya enterado muy bien o que le haya ido muy mal, que de repente
les des otra vez los mismos personajes desde el principio y vuelvas a narrar la primera escena. Tiene que ser un shock. Yo os voy a contar una anécdota a raíz de esto, y es que existe una aventura en Sombras de la Atlántida, hay una aventura en Perú que hay una recursividad y pasa lo que en la frecuencia Bauma, hay que volver a empezar. Así. Si no resuelven el problema, el tiempo se reinicia. En una expedición hay un loco y el loco tiene que hacer un sacrificio de sangre y los investigadores llegan, mata a uno. Entonces, siempre que mate a uno, mm, se reinicia el tiempo. Tienen que averiguar quién es el asesino y pararle los pies. Entonces, nosotros jugamos esta aventura cuando pues, yo las traducciones las voy probando en mesa y había uno de mis jugadores que tiene un pequeño golpe de la cabeza, el chiquillo, y no se coscaba de que el tiempo se estaba reiniciando, lo cual lo hacía muy gracioso. El resto se coscaba y dice... Y en vez de volver a empezar, como tú dices, lo que hacía era vamos, lo que he comentado, los puntos clave. Puntos clave, el inicio, por supuesto, y luego aquellos puntos donde había, claro, para no repetirlo todo entero, cada vez menos. Además, tuvimos que repetirlo varias veces porque no pillaban el tío. Y se dieron unos, se muy guapo. Una cosilla que me he fijado yo en la frecuencia de Batman es que al principio tú pones que, bueno, se trata un tema sensible y demás, y lo puedo llegar a entender, pero que un jugador se levante de la mesa porque, yo qué sé, porque va a aparecer algo fuerte, está perdiendo, no sé, los jugadores nuevos tienen la piel tan fina, ¿en serio? Que no... Bueno, a ver, esto es como todo, depende mucho del ámbito en el que tú te muevas y de la gente con la que juegues. No es lo mismo jugar con tu mesa de toda la vida, con tus jugadores de toda la vida, que a los que conoces y que te conocen y que sabes a lo que puedes jugar con ellos, a lo que no, lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que os entretiene, lo que os aburre. Entonces prácticamente se empieza a jugar casi casi directamente, que jugar a veces con gente, por ejemplo, pues que apenas conozcas, que no sabes hasta qué punto puede haber temas que les puedan afectar de una manera más personal o no. En Bauman, por ejemplo, sobre todo está el tema de la violencia infantil que hay en uno de los capítulos, y yo conozco gente que es un tema que le revuelve demasiado por dentro. Por lo tanto, bueno, yo creo que es verdad que con el tiempo, igual, yo tengo 48 años, en mi época estas cosas no se estilaban porque considerábamos pues que, bueno, ala, anchas Castilla. Pero es verdad que las sensibilidades van cambiando y que al final, sobre todo cuando juegas con gente que igual no conoces tanto, hoy en día hay mucha gente que juega online, que se juntan para jugar y apenas se conocen, pues como nos hemos conocido nosotros ahora y nos ponemos a jugar. Y en el fondo, pues tampoco sabes si hay gente que determinados temas les puede afectar de una manera, o hasta dónde quieres llevar el grado de mal rollo, ¿no? O sea, porque en el fondo jugar a rol es para pasarlo bien. Aunque estés Claro. jugando es como ver una peli de miedo. Tú ves una peli de miedo, pero ves una peli de miedo porque en el fondo sabes que es ficción, sabes que vas a pasar ahí un rato y luego te vas a reír. No ves una peli de miedo para pasarlo mal, mal realmente, para que sea algo desagradable, porque eso es la realidad. O sea, esa es la diferencia entre ver una peli de terror o ver algo terrible que pongan por la tele, ¿no? Y que puedes decir, coño, esto no es una ficción, ha pasado de verdad y estoy viendo a una persona que le ha sucedido lo que sea, ¿vale? Entonces, yo sí soy partidario de este tipo, sobre todo cuando se tratan temas así un poco sensibles o un poco controvertidos. Es lo típico que se dice, ¿no? Cuando no conoces a alguien, no hables ni de política ni de religión. Pues esto es un poco eso, es decir, Ni de fútbol. ni de fútbol. O sea, es un poco decir, mira, aquí se tratan una serie de temas que pueden ser controvertidos para un grupo de personas. Claro, al final queda a tu arbitrio. Si tú estás jugando con tu grupo de toda la vida, evidentemente, pues puedes decir, oye, mira, esta campaña es de horror cósmico y malrollera, rollo True Detective. Y con decir tres pinceladas, tu grupo ya sabe, ya se pone en la misma página un poco y tal. Pero cuando lo haces con gente que no,
pues yo creo que sí que es algo adecuado que se puede hacer. Pues que al final es lo que os digo, se trata de que disfrutemos, aunque sea pasándolo mal, ¿no? Como cuando es una peli de miedo, pero en el fondo jugamos para disfrutar, para pasarlo bien, aunque sea con algo terrible. Bueno. Está muy interesante, pero yo os quiero pasar otra cosita que me gustó mucho, ¿vale? No importa. Chuchi todavía, Chuchi está sufriendo. No me hagas spoilers. No, no que va. Oh, oh. Esto lo conseguí yo por Wallapop, no sabía que existía porque ya hay un nivel de producción muy alto y todo el mundo, unas cuantas editoriales y todo el mundo saca y siempre todo muy caro. Y yo la verdad tenía la espinita clavada de los 90 de que sacaran algo en condiciones de un autor español. De hecho, teníamos eh, cosas muy buenas, como, bueno, había muchas cosas muy malas sobre todo, pero en español, pero había cosas muy buenas como el caso del crimen del contable, que pasó totalmente desapercibido, que a mí me gusta mucho y me parece que está muy bien hilada la campaña. Y también estaba la campaña No sobre nosotros, que nunca fue publicada y que está en español y está muy bien, está bastante bien. Y luego, pues llevaba yo un tiempo de sequía muy largo y me encontré con esto y lo compré. Me dio coraje que fuera tapa fina, te lo digo de verdad, porque es grueso y a mí me gusta la tapa gruesa, tapa dura para estas cosas. Y si es buena, pues se conserva mejor. Y me impresionó mucho a nivel estético. La trama es buenísima. De hecho, hicimos un vídeo por aquí sobre la campaña entera. La disfrutamos mucho. Luego vimos la referencia que hice a la Casa Velasco de la Casa Infernal, que sé que te gusta mucho, Sí, pero ese es sí, un ya os vi, Velasco. ya os vi ese vídeo, sí. Es buenísimo. Es que nuestro amigo Guillermo tiene un canal de cine y maneja mucho el tema. Me lo comentó, ¿verdad? Que me lo comentó, yo me olvidé. Digo, hostia, es verdad, la mención Velasco de la Casa Infernal, de la novela y la película. Y lo que yo te voy a preguntar, sin hacer mucho spoiler para Chuchi, pero siento Chuchi, los planos, tío, ¿con qué están hechos? Porque están peritas, vamos, divinos, a mí me encantan. ¿Cómo habéis hecho los Pues, planos? pues los planos los hizo José Calvo, si no me equivoco, que es una persona que conocí porque conocí, digamos, su trabajo, porque hacía cosas de aquella, hacía cosas con el grupo creativo Códice, creo, que eran un grupo de personas que hacían también aventuras y hacían autopublicación y la verdad es que el nivel gráfico que tenían era buenísimo. Entonces, yo estuve buscando en su momento, pues para mí el tema de los planos era algo problemático en el sentido de decir, joder, tengo unos cuantos planos aquí y no sé cómo se los vamos a hacer porque mm, no encuentro a nadie, digamos, pues que haga un poco lo que yo tenía en mente. Y, y entonces en uno de estos PDFs de este grupo creativo vi que el cartógrafo era este chico y le contacté directamente, le dije, oye, tal, estoy haciendo esto y tal, ¿estarías interesado en hacer algo? Y luego hablamos por teléfono un día, le expliqué un poco cuál era mi idea y bueno, al final pues este chico hace en isométrico en vez de en cenital y la verdad es que le dio un toque artístico muy chulo. Creo que son unos planos bastante claros para ser en isométrico y para lo que yo buscaba y la verdad es que el resultado sí fue muy chulo. Y yo creo que este chico ha seguido haciendo cosas y me parece que ha hecho cosas con Shadowlands, por ejemplo, en módulos de la línea que están sacando de la llamada y así. Yo creo que tiene cosas también. Bueno, otra cosa que me gustó también es que, bueno, todos los PJ y PNJ vienen con su correspondiente retrato y que no te has vuelto loco poniendo habilidades. Has puesto las habilidades que tiene que tener cada uno. 4 o 5, no esta locura que ponían los libros de la factoría de Jock que te aburrías revisándola. O te ponían, sí, tiene 20.000 hechizos. Yo voy a usar dos por minuto. Eso me resultó muy práctico. Pero, ¿cómo surge la idea de esta campaña? Porque yo creo que esta es bastante compleja de crear, vamos, en el sentido de que cómo lo has unido todo, o han sido ideas varias que has ido tú hilando, o
dijiste, tengo esto y tengo aquello, para adelante? ¿Cómo lo hiciste? Pues la verdad es que está un poco unido con lo que os he contado de Pesadilla en Manor Peak, de la primera aventura, porque aunque no estaba, en ese momento no tenía en mente la campaña todavía de Saros, digamos que ya me había picado un poco el gusanillo y yo quería, sabiendo, probando un poco que había hecho eso y que había salido relativamente bien, yo quería ver si era capaz de hacer la campaña que a mí me hubiese gustado jugar de los mitos, ¿vale? Entonces, bueno, yo no me considero un ultra experto en Lovecraft, pero sí he leído mucho Lovecraft en diferentes momentos de mi vida, en los que me ha llamado más una parte de su obra, en otros me ha llamado más otra, y me di cuenta de que la parte, en aquella época me releí los relatos en los que sale Randall Carter, lo que es el ciclo onírico de Lovecraft. Y la verdad es que no los recordaba así de cuando los había leído de más joven, que no me habían llamado especialmente la atención. Pero el nivel de fumada que, que yo veía ahí, el nivel no sé, de creatividad de todo me pareció flipante. Y, y me pareció que era algo que se podía explorar. Entonces creo que es en el relato de A través de las puertas de llave de plata, que es donde se Mm. explica un poco lo que le pasa a Randall Carter cuando llega al planeta Stelladid y tal. Entra en el cuerpo. Bueno, perdón, estoy haciendo aquí un spoiler que Bueno, igual, no eso sé si lo es. vais a jugar, No, no, no pero sé si es eso es el conveniente. relato, el relato. Randall Carter, que es Bueno, sí, el efectivamente. testamento de Randall Carter, que es lo que le pasa a él. Sí, Tranquilo. cuando están leyendo su testamento y aparece Chandaputra Putra. allí, ¿no? Y tal, y se cuenta un poco, pues, y a mí esta historia me pareció flipante. Entonces me puse a pensar un poco, porque en el fondo yo cuando escribo muchas veces es coger un concepto y seguir tirando de ese hilo, ¿no? Y dije, pero ¿qué pasaría si cuando regresa Randall Carter, no regresa a ese momento directamente? Sí, hay un pequeño discordancia en el espacio temporal. ¿Y si No llega compra, al año. perdona, y si compra el almanaque deportivo? No le hace falta porque Vaya, viene vaya con oro cruce. de Yadid, viene con oro. Que lo pone Es en el verdad, viene con relato, que oro, venía con oro. venía con oro. Volvía, Oro en Yadí. volvía, volvía con oro. Bueno, entonces, a raíz de ahí es cuando ese fue el punto, digamos, primigenio de La sombra de Saros. El decir, Ah, ¿qué curioso. pasaría si eh, esto que os acabo de contar? Si Randall Carter vuelve, pero no vuelve al momento exacto en el que se narra en el relato, sino tal. ¿Y qué pasaría además? Y ese fue ya el si uno de los gusanos de los doles le sigue, porque claro, en el relato se especifica que los doles Sí. eh, pueden perseguir también por el espacio del tiempo a sus presas. ¿Y qué pasaría si se materializase? Ahí tuve que tirar yo también un poco de inventiva, que evidentemente esto no lo explican, con lo del ciclo reproductivo de los gusanos y tal. Eso ya fue un poco cosecha mía. Sí. Pero ese fue, digamos, una de las 4 tramas que se tratan en el libro. Fue esa y esa, digamos, fue la que a partir de ahí empecé a desarrollar todo lo demás. Quería que fuese una campaña en una sola ciudad. No quería hacer la típica de viajes, que ya se había hecho Oh, sí, mucho, sí, por favor, gracias. de viajar de aquí para allá, de acá para allá. No, yo quería que fuese un poco más costumbrista, ¿no? Unos personajes que llegan a una ciudad y se tienen que hacer un nombre en la ciudad y en esa ciudad pasan una serie de cosas. Sí, Hay una pero historia. entonces también le tienes que meter mucho nivel de detalle al entorno, al hacerlo todo en un sitio. Claro, efectivamente. Y de hecho hay una serie de apéndices al final del libro que te dan o le dan al director de juego una serie de conocimientos para que ellos puedan también usarlos en la partida por si acaso los jugadores tienen interés en una serie de cosas y que se explique, que quede un poco claro, ¿no? De dónde viene un poco todo, ¿vale? No quiero entrar demasiado en detalles por
no chafarle la experiencia de juego. Pero bueno, hay otras 3 tramas que son, digamos, van todas un poco interrelacionadas y van todas conduciendo hacia un final. La campaña tiene 9 capítulos y todas van un poco girando entre ellas hasta que llegan a un final en el que más o menos se puede llegar a concluir todas esas tramas. Está bien porque empiezas con el capítulo del juicio, que parece una trama, pues los jugadores tienen la impresión de que va a haber varias aventuras en una misma ciudad, como Secretos de Arkham, ¿no? Que tiene varias aventuras. Luego pasa lo de la mina y bueno, pues otra aventura más, pero ya claro, ahí ya hay una semilla de que ya hay un- algo que conecta con las demás y llega un punto que los jugadores tienen mucho frente abierto, que eso está guay porque ya tienen que repasar notas, los míos no porque nunca toman nota, con lo cual siempre se pierden. Hay gente que tomamos notas, ¿eh? Bueno, tú sí, tú te salvas. Vamos a ver qué nos enseña. Este es mi ejemplar. Ah, vaya, cabrón, igual que el mío, pues ya está. Te lo cambio cuando tú quieras. Ya, hombre, eso Este es está bien. mi ejemplar con los cantos en rojo, Ábrelo, ábrelo. con, con cuero de, no sé, de un migo o algo así, y con un marcador de tela también. Esto le mandé un ejemplar al artesano del rey para que me hiciese, porque Ah, dije, sí, lo conozco. si algún día publico Claro. la campaña, quiero por lo menos tener un incunable y, y nada, el libro luego es igual que el que tendréis todos, Sí. pero bueno, lo tuneo un poco, digámoslo así. Luego al final de la entrevista nos dice tu dirección, ¿vale? No por nada. Es una costumbre que tenemos en el canal y como Chuchi vive cerca, ¿verdad? Y le gusta robar Correcto, cartera. correcto. Yo tengo buena habilidad en ganzúas. Sí, a ver, la idea era un poco que la campaña se desarrollase a lo largo de un año, entre 1900, enero del 24 y enero del 25, eh, en una ciudad ficticia que se llama Bloomfield, que está basada en Bilbao. El mapa es muy parecido al de Bilbao. Sí, lo Eso ve. se dieron cuenta algunos, en plan de sí, 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 es Bilbao. O sea, em, y bueno, pues la idea era un poco que también los personajes, digamos, hay algunos capítulos que van uno tras otro sin solución de continuidad, porque como el primero y el segundo, ¿no? El del juicio y el de la mina. Pero entre otros hay huecos. Y yo lo que animo un poco a la gente es que esos personajes tengan su vida en la ciudad de Bloomfield. Se describe un poco también cómo es la ciudad, cómo es la vida, cómo es tal. Tienes que buscarte alojamiento, tienes que trabajar. Hay una mecánica de un factor económico en el cual también si estás todo el rato jugando y todo el rato y no atiendes tus obligaciones, pues puedes perder, digamos, un nivel económico y por lo tanto, pues tu nivel baja, no te puedes permitir las mismas cosas. Y la idea era un poco eso. Y hay gente que he visto cosas flipantes porque hay gente que sobre eso luego ha construido sus propios club de macramé, club de no sé qué, su vida en Bloomfield, digámoslo así. Y bueno, me hace ilusión verlo porque esa era un poco la idea, ¿no? El zambullirte en la ciudad, vivir en ella y luego, pues evidentemente están pasando cosas, ¿no? Es que tienes que intervenir. ¿Con cuál te quedaría tú de las que has creado, de las que has escrito? ¿O eres como el padre que dice no tengo hijos favoritos? A ver, yo cuando escribí La sombra de Saros y cuando terminé, yo sinceramente pensaba que no iba a escribir nada más. Lo que pasa es que acabé agotado, acabé exhausto, No solo fue escribir la campaña, sino hice un mecenazgo, me tuve que encargar un poco yo de dirigir el proyecto, encontrar ilustrador, quien hiciese los mapas, maquetación, todo, ¿vale? Entonces, luego había extras en el mecenazgo que también tuve que producir.
Entonces fue agotador. Yo acabé reventadísimo Los y extras muy guapos, ¿eh? Están muy chulos. sí, intenté que fuesen cosas pues útiles, pues los cuadernillos de personaje, Lo tokens de los tokens para para... contar las balas, a mí me ha encantado. Yo lo he usado en otros juegos, fíjate. Sí, además que es algo que se pueden usar, pues eso, en otros juegos también, Cordura, los de vida. Em, y acabé reventado y pensé, ya está, ya se acabó. No, ya está, ya he hecho lo que quería, pero pasó lo que os he dicho, que me vino Víctor Romero con lo de hacer una campaña y la verdad es que no sé por qué, pues me picó el gusanillo y seguí con Bauman. Y yo pensaba que Bauman, al ser también un encargo, al ser algo que, vale, digamos, lo desarrollé yo, pero que en el fondo es algo que me habían dicho, oye, ¿quieres hacer esto? Pensaba que le iba a tener un poquito más como algo un poco más ajeno, pero a día de hoy le tengo un cariño muy, muy, muy grande, porque en Bauman, digamos que Saros me salió un poco de las entrañas y fue lo que salió. Y hubo suerte y salió algo mínimamente decente. Pero en Bauman ya fui más consciente de lo que estaba haciendo y utilicé recursos de una manera busqué una serie de efectos de una manera más consciente y a día de hoy les tengo igual de cariño a las dos, porque las dos han significado cosas muy, muy importantes para mí, muy chulas, con las dos he disfrutado muchísimo, he sufrido también, porque ya os digo que para mí escribir no es algo agradable y a día de hoy a las dos las tengo, para mí son como, pues eso. Te tienes que mojar, o Ángel o yo. No, aquí no puede haber término medio. No, colega, tiene que ser así, lo siento, ya. Tiene que ser una de las dos. Aquí solo puede quedar uno vivo. No. Además, la de Zaro se puede jugar en cualquier época con unas modificaciones sencillas. Eh, Bueno, bueno. Sí, bueno, a ver, está ambientada en los años 20, pero al final es como todo. La modernizas, digamos, ya está. y tampoco es A mí, algo... a mí la frecuencia Bauman me ha gustado mucho la encuadernación que tiene, que sea de tamaño pequeño. De hecho, fue mi lectura de verano de viaje del año pasado, que me la llevé de viaje al extranjero, porque es un libro muy manejable. Y luego me ha gustado mucho que las ayudas de juego y todo esto sean hojitas independientes, que no las tengas que andar fotocopiando, no sé qué. O sea, me ha parecido súper útil. Sí que he echado de menos igual que algún mapa no fuese como más desplegable, que se quede en ese tamaño cuartilla, que es pequeñito, pero, pero la verdad que me ha encantado. El formato, la verdad que con la cajita y todo, a mí me ha gustado muchísimo. Sí, fueron extras también, porque Bauman también fue por un mecenazgo, solo que de la editorial, de The Hills Press, y Saros fue un mecenazgo mío, digamos, que ahí, digamos que en Bauman yo he sido el autor y ha habido un equipo editorial detrás, y en Saros yo me tuve que encargar un poco de gestionarlo todo, o sea, salirme de la faceta de autor y luego meterme en la de... Desde ese punto de vista, pues Bauman está mucho más trabajada, porque Saros es como un diamante en bruto, que algunas aristas se podrían haber pulido un poco más, pero evidentemente yo tenía los recursos que tenía y dos manos, una cabeza y tal. Y en Bauman ha habido mucho trabajo detrás, ha habido todo un equipo, ha habido un equipo editorial con editores que me han podido sugerir cosas, me han podido hacer comentarios, decir esto, aquello, lo otro. Luego ha habido revisiones y correcciones de ortotipográficas, ha estado muy, muy, muy trabajada. Desde ese punto de vista, yo creo que es más agradable de leer, más moderna, más dinámica, porque al final, hoy en día, cuando escribes rol, tienes que pensar que mucha de la gente que te puede comprar el libro lo va a leer y igual no lo llevan a jugar, porque no tienen tiempo, porque no tal. Entonces, ya solo la lectura del libro tiene que ser una experiencia agradable o gratificante que la juegues o no la juegues. O sea, luego ya eso ya depende de cada cual, depende del tiempo, depende de muchas cosas.
Pero eso son cosas que aprendes también, ¿no? Trabajando un poco desde parte editorial, ¿no? Que al final todos esos aspectos tienen que estar trabajados para ofrecer una experiencia lo más agradable posible y que la gente, aunque sea leyéndola, diga, ha sido algo guay, ha estado chulo, lo he entendido, no he tenido grandes problemas para... Es que, ¿qué me está contando este? O sea, Bueno, vamos, y ahora quiero que te mojes otra vez. Danos una primicia para el canal. Proyectos futuros, si tiene, o ya has dicho, venga, ya estoy harto. a ver, tengo cosas, pero claro, hay cosas que están todavía en fase, digamos, una fase más inicial. Que se sepa y que se haya dicho, hay un juego de Hillspress que se llama Liminal y tengo una campaña escrita para este juego. Es un juego de fantasía urbana, tipo... Es como poder jugar un poco, para que os hagáis a la idea, si no conocéis el juego, es como poder jugar una especie de mundo de tinieblas, pero más sencillo y en la Gran Bretaña, en una Gran Bretaña moderna, pero en la que hay un mundo oculto, que puede haber vampiros, hombres lobo, magos, etcétera, ¿no? Y es un juego que está muy chulo porque es sencillito, que yo creo que es algo que también a día de hoy, antes comentabas lo de la gente de hoy en día y tal, yo creo que lo que pasa es que la gente de hoy en día lo que tenemos es poco tiempo y ya tenemos poco tiempo para apretarnos manuales gigantescos con millones de reglas, con no sé cuál, con tal. Esos están ahí y siempre, O mundos inmensos como Mundo de Sombras, te metes ahí y claro, no sales nunca. eso es. Entonces, si tienes un juego, por ejemplo, como Liminal o como Ratas en las Paredes, que te da un cuerpo de reglas que está guay, que es chulo, que es sencillo y que te da lo que necesitas para jugar, y en una ambientación, en un libro, que te la lees y venga a jugar, o sea, igual vas a tener que rellenar huecos tú, pero oye, es más probable que puedas jugar que no te compres un libro de 500 páginas con 300 páginas de ambientación para los hombres lobo, otras 200 para los vampiros y tal. Entonces esto, bueno, yo creo que es bastante probable que quizás a lo largo del año que viene pueda llegar a salir. Y luego tengo otra cosilla, pero está en una fase más inicial y como no se ha comentado nada todavía, pues prefiero no avanzar demasiado, pero sí os puedo decir, para Venga, que no hombre. me digáis que no digo ninguna primicia, Venga, sí os puedo venga. decir que Venga. tengo otra campaña de horror, lo de Craftiano, de era moderna, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. Vaya, vaya, vaya. Bueno, el sistema a mí la verdad es que me lo de menos, porque yo he jugado a la Sombra de Zaro con el sistema clásico y claro, tenía que jugarla, me da igual el sistema, como si tú no pones nada, es solo la Ujú. trama. Yo quiero que la trama sea buena, lo demás me da igual. Sí, Incluso el a formato. a Ángel le gusta la historia, luego juega primera edición, no ha querido leer más Ahí reglas, está. se ha quedado Yo, ahí. no, sí, la he leído, la entiendo, pero como juego a eso, ¿por qué voy a cambiar las reglas? Sí, la adapto y ya está. Si la trama Bueno, es buena, la trama es buena. pero lo que dice ya es, puede parecer, no, yo es que juego con las reglas mías de toda la vida. A mí eso me parece genial, me parece fenomenal. Y de hecho me parece mejor lo que dices que tú ves digamos, una campaña, la trama, el argumento, tal, y dices, pumba, y lo paso aquí a mi sistema. Veo que hay veces que hay gente que le cuesta hacer eso, eso mismo que acabas de decir tú. Hay gente que le cuesta. Yo también lo hago, o sea, yo lo hago de una manera natural. Yo sí cojo algo y digo, uy, qué guapo esto, pero bueno, las reglas no me llaman demasiado, pumba, lo paso a las Claro. reglas que a mí me gusten y se acabó. Es verdad que hay productos que están muy ligados al juego del que dependen y eso es más difícil hacerlo. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de horror cósmico, horror Lovecraftiano, evidentemente, pues Pues lo sabes puedes que hay llevar a casi cualquier sistema. Claro, eso es. Otra cosa es que quieras jugar, yo qué sé, pues eso, a vampiro con las reglas de la llamada de Chulu. Pues no, eso probablemente no va a funcionar, pero... Pues si te Vale. lees De una. qué sistema eres tú? Saber qué sistema sueles jugar o cuál es el que más te gusta. Porque Tulu tiene
montón de sistemas, un elenco. Pues bueno, yo os voy a decir que yo de toda la vida de Dios he sido de jugar al sistema, digamos, lo que conocemos como hasta sexta edición Ay, ay, ay. de la llamada, ¿vale? Yo a séptima he jugado muy poquito, muy poquito, ¿vale? Aunque lo reconozco como un sistema que ha buscado mejorar algunas cosas y que ha proporcionado. ¿Qué es lo que pasa? Que en el fondo los que hemos dirigido mucho a la llamada ya nos habíamos hecho nuestros pequeños hacks de cómo resolver esto o cómo hacer aquello. Las house rules. Exactamente. Entonces, ahí cada cual, cada maestrillo tiene su librillo y hace las cosas un poco, aunque las reglas generales son las mismas, ahí cada uno hace a lo suyo. Pero si os soy sincero, desde que conocí Ratas en las Paredes es mi juego de cabecera para el terror. ¿Por qué? Porque es un juego muy sencillo, es un juego que si me lo llevo a jornadas puedo explicarle en 2 minutos a la gente cómo se juega y me sobra un minuto. Y es un juego que hace una cosa que a mí digamos, me desencantó un poco ya en los últimos años que dirigía La Llamada, y es que los combates me aburrían muchísimo. Los combates me resultaban súper áridos de dirigir, ¿vale? Sin embargo, Ratas en las Paredes tiene un sistema de combate o de enfrentamientos, digámoslo así, muy dinámico, muy cinematográfico y que da, en el cual el máster no hace tiradas, simplemente aplica consecuencias, que si la tirada es regular o mala, hay consecuencias negativas para los personajes, y en el cual tú no te puedes limitar simplemente a les hago daño o yo qué sé, les cae un hechizo de no sé cuál. Es que tú puedes interactuar con el entorno, puedes hacer que se Te obliga apague a narrar. Exactamente. Se apagan las luces, se cae yo qué sé, una caja y se prende fuego algo, no sé qué. Te invita a que un enfrentamiento sea algo muy dinámico y tal. Y disfruto mucho. Cuando eso sucede, pues disfruto mucho. Entonces, a mí a día de hoy, Ratas en las Paredes me da todo lo que necesito para jugar, ya sea con mis amigos o en jornadas o con quien sea. Vamos a tirar un poquito de melancolía. Y tú que empezaste a jugar a edad temprana, ya por los 90, eh, ¿recuerdas alguna aventura o campaña con especial cariño? Sí, sí, de la llamada, mira, yo dirigí la Semilla de Azatoth en una Semana Santa del tirón, en un centro cívico de por aquí. Y le tengo especial cariño a esa vez que la dirigí. Tengo mucho cariño también a los hongos de Yugot por cómo, digamos, por cómo sucedió y cómo el final que le dimos a la campaña, etc. Y luego diría que también disfruté mucho dirigiendo el módulo, es la huida de Innsmouth, ¿puede ser? Huida de La, Innsmouth la de la huida, factoría. Cuidado, de huida la de Innsmouth. factoría. Huida de Innsmouth, la dirigí en sesiones nocturnas eh, que fueron tremendas. Esa mecánica que tenía la aventura, la campaña, de ir cambiando de La redada. personajes y te iba, bueno, eso fue una locura y quedó chulísimo, quedó chulísimo. Yo diría que de esas tres tengo recuerdos muy guapos. Me sorprende, sorprende. La semilla está todo. Yo no la he dirigido todavía. Es que me resulta demasiado mala. Lo siento. No puedo. Ha envejecido Regulinchi, eso también hay que decirlo, ¿eh? Ha Eh, envejecido. Pero yo cuando la dirigí, a mí hubo cosas me volaron la cabeza. O sea que Fíjate qué curioso saber, porque los hongos de Yugot, yo no dirigía, yo en mi grupo de juego no dirigía a Tulu, lo dirigía a otro amigo, normalmente, que además le gustaban más los mitos de Tulu y Lovecraft y había leído mucho. Yo no había leído nada de Lovecraft, me sonaba el nombre y ya con la edad ya he ido conociendo.
Y tengo un mal recuerdo porque no nos gustó a nadie, fue de estas que las dejamos a medias, porque es que no había forma de hilar la aventura unas con otras, No, que no, es que era como que no tenían nada que ver no tiene nada que ver. y no nos gustó. A ver, la mayoría de esas aventuras son aventuras que, ya os digo, han envejecido mal, porque pero de aquella era lo que había, o sea, era lo que Sí, sí, teníamos. sí. Y Yo al cuando la final, jugué no sería recién salida, pero bueno, llevaría poquitos años en el mercado, muy poquito. ¿qué es lo que Y pasa? fíjate Que tú qué experiencia más diferente la tuya y la mía. sí, claro, porque eran aventuras y campañas que demandaban bastante trabajo por parte del director de juego. O sea, el director de juego tenía Esa es la clave, el que... director de juego era un vago. Si me estás viendo, Álvaro, te lo tienes Eres que flojo, mirar. cabrón. No, pero bueno, a veces simplemente es que no cuadra, por lo que sea, no hay química, no hay feeling y no cuadra, no cuaja la campaña. Yo, por ejemplo, veréis que no he mencionado otras que probablemente mucha gente diría, como las máscaras de Nyarlathotep o Basura. Horror en el Orient Express o tal. Eh, Yo, Horror en el Orient Express, por ejemplo, el prólogo este que tenía, el inicio, me pareció buenísimo, pero sí. luego el desarrollo de la campaña, bueno, igual me pilló en un momento que no estaba yo por la labor, o yo qué sé, pero me parecía excesivamente lineal. O sea, no porque sea ir en el tren, pero digamos que me forzaba demasiado, ¿no? A tener que buscar según qué soluciones. Y con las máscaras de Nyarlathotep también he tenido varias, algunas no han llegado a terminar, varias intentonas de dirigir, etcétera, y es una campaña que está muy bien porque si la ves en retrospectiva fue un poco la que abrió el concepto, ¿no? De cómo sería una campaña de rol que no fuese una de Dungeons and Dragons, de una mazmorra, de un tal, de un cual, y es la que mostró un poco el camino. Pero a ver, es verdad que con las sucesivas ediciones que ha habido le han hecho lavados de cara, la han modernizado un poco, le han tal, pero que yo muchas veces también me daba la sensación un poco de estar haciendo más de lo mismo todo el rato. Y bueno, digamos que no he tenido igual sesiones memorables, igual, o no sé. Pero vamos, o sea, si me preguntáis, las que me vienen a la cabeza son las que os digo, pero por la experiencia de juego. Que Y no porque sea especialmente buena, ¿no? exactamente, Yo exactamente. Horror en el Orient Express la disfruté mucho, pero reconozco que es una campaña, que no es campaña siquiera, pero es muy mala. Pues son aventuras sueltas como la mayoría como los hongos, como las máscaras, como las semillas, son todas aventuras sueltas. Sacaron pues yo qué sé, porque tenían que vender. Por eso la diferencia con la sombra de Zaro es tan grande, porque es una campaña, la palabra campaña tiene eso. En fin, si tú tuvieras que reescribir alguna de esas que menciona, ¿cuál reescribirías? A tu gusto. También el hilazón entre las diferentes tramas y Ujú. que todo avanzase, digamos, en una dirección que los jugadores, digamos, podían ir encontrando cosas de todas estas tramas hacia un desenlace, ¿no? Y que no fuese todo súper forzado o puesto pegoteado o aventuras que no tienen nada que ver una con la otra. Que todo lo que se plantea, en cierto modo, tenga una relación, ¿no? Con lo que está sucediendo. Pero en el fondo eso también te lo da la experiencia de haberte leído un montón de cosas, de haber visto lo que te gusta, lo que no, y luego de intentar plasmarlo tú. Estas campañas de las que hablamos son campañas muy antiguas y que probablemente el rol en ese punto no estaba, digamos, era lo que era. Y en aquella época tú te leías esas campañas y decías, ostras, qué guapo. Y ya está, te flipabas, rellenabas lo que no cuadrase y para adelante. Bueno, bienvenidos, guardianes, investigadores sectarios y amantes de la obra de Feo. Esto es una recursión, ¿vale? Bueno, pues yo por mi parte ya no sé, vamos, no tengo más preguntas, no sé si Chuchi te ha dejado Yo alguna así. solamente una pregunta. De toda la obra de Lovecraft, ¿tú con qué relato te quedarías? Dura, ¿eh? Eh, bueno, Hemos venido a sufrir. yo os puedo decir, el primer relato
que yo leí, no sé si fue el primero, porque estaba en un librito de estos de Alianza antiguos, pero os puedo decir que es el que me hizo decir, ostras, este tío mola mucho y seguir leyendo. Es el relato de En la cripta. Creo que se llama En la cripta. No sé si habéis leído mucho de Lovecraft, pero es un relato de un tío que se queda encerrado en una cripta, es un enterrador y la Muy cosa es que bueno. están los ataúdes ahí puestos de una manera y tal, bueno, pasan cosas y tal. Te lo come la rata. Y ese relato Muy joder, duro. es de acojonar. Y yo me lo leí y dije, ostras, qué guapo, porque, ostras, no es fácil sentir un poco de miedo, leyendo algo. También me lo leí en una edad más joven y tal. Y luego, ¡fua! Es que tienen muchas cosas que muy chulas. A mí el color que cayó del espacio, el horror de Dunwich, no sé, muchos. Es que Pero te quedarías realmente con ese porque bueno, fue con el que te enganchaste, digamos. sí, sí, sí. Este fue el que me abrió un poco el decir, este tío voy a seguir leyendo lo que tiene porque... Y lo recuerdo así también con cariño por eso, porque fue el primero. Muy bien, estupendo. Ha sido muy reveladora la entrevista. No me he enterado muchas cosas menos de lo que vas a publicar de horror cómico. Ya te invitaremos otra vez para que nos lo cuentes. Cuando vaya a publicar, pues te pasa por el canal, nos lo comentas y le damos bombo. Y si es una porquería, te lo vamos a decir. Eso está claro. Bueno, Lo que por pasa es que has tenido supuesto. suerte y que la sombra y la frecuencia más pues están bastante bien. Aunque yo me inclino más por la sombra. Insisto, la sombra me gusta mucho más. Además, me hacía falta que un autor español sacara algo en condiciones, como te he comentado, que lo necesitaba. Cuando la juegue ya te diré. De momento la Pues, tengo no ahí te el ganas. libro aparcado. Bueno, Bien, bien. bueno, pues Me por mi alegro, parte me alegro de que os haya es gustado, buena, por lo menos. es que no, ya es una cuestión subjetiva, es que es buena en sí, ya está. Y no por peloteo, es que es verdad, así. Está muy bien. Te lo agradezco. Nada, nada. Compradla, cabrones. Apoya a este hombre. Pues nada, Xavier, muchas gracias por estar con nosotros. Chuchi, a ti también, aunque te veo mañana, pasado mañana por la noche para hacerte sufrir. Y no sabes tú qué. Y nada, eh, ¿qué más decir los sectarios? Que os metan fuego y cuidado con las recursividades. Saludos a todos. Gracias, Javier. Saludo. Oye.